se regula la autonomía como derecho basándonos en ese principio dispositivo y por lo tanto con un contenido abierto. La Constitución va a reconocer como titulares del derecho a la autonomía en el artículo 143.1. Lo vamos a leer porque este es importante y ya vamos a ver cuáles son las bases constitucionales del proceso autonómico, porque cuando hablamos de caracteres del proceso autonómico es un proceso que comienza en la transición pero que va a seguir después en la Constitución y que en alguna medida no podemos dejar culminado o considerar culminado hasta que no se aprueban los estatutos de autonomía, y en una medida mucho más amplia no habría culminado todavía porque luego, como vamos a ver, después de la aprobación de los estatutos tenemos distintas fases del proceso autonómico. Bien, como digo, el artículo 143 nos dice: en el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en comunidades autónomas con arreglo a lo previsto en este título y en los respectivos estatutos. La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente de las 2/3 partes de los municipios cuya población represente al menos la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Bien, por lo tanto, tenemos que los titulares del derecho a la autonomía van a ser provincias limítrofes con características históricas, culturales o económicas comunes, territorios insulares o provincias con entidad regional histórica. Pero también este derecho a la autonomía se va a poder ejercer en ciertos casos especiales. Por ejemplo, cuando una comunidad uniprovincial no tenga entidad regional histórica. Estos están en el 144. Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés general, esto ya no es la iniciativa de los propios entes, o sea, de las diputaciones o entidades locales de los propios territorios, sino que es una iniciativa de las Cortes Generales. Bueno, tengo que decir una cosa. Esta iniciativa que se establece de las diputaciones y de los municipios en los términos que hemos leído se va a sustituir donde existan entes preautonómicos de disposición transitorias primeras. En los territorios dotados de un régimen provisional de autonomía, sus órganos colegiados superiores, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros, podrán sustituir la iniciativa que el apartado 2 del artículo 143 atribuye a las diputaciones provinciales o a los órganos interinsulares correspondientes. Por lo tanto, vemos que en estos casos, que va a ser, como luego veremos, el procedimiento ordinario, se reconoce la iniciativa a las provincias limítrofes, a territorios insulares o provincias con entidad regional histórica. Se va a ejercer a través de las diputaciones y de los municipios, pero esto se va a sustituir, o se puede sustituir donde exista ente preautonómico, por el propio ente preautonómico. Esto como supuesto ordinario. Y luego veíamos en el artículo 144 que las Cortes Generales, mediante ley orgánica, pueden, supuestos excepcionales, a. autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143, es decir, provincias que no tengan entidad regional histórica. B. autorizar a acordar en su caso un estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial. Y C. sustituir la iniciativa de las corporaciones locales a que se refiere el apartado 2 del artículo 143. Bien, esto se dio en diversos casos. El primer supuesto de comunidades de una sola provincia sin entidad regional histórica se utilizó solo en Madrid. Se entendió que Madrid no tenía, obviamente no había sido históricamente una región, era una provincia, pero que por diversas razones, pues, aunque en el ente preautonómico de Castilla-La Mancha estaba la posibilidad de que se hubiera o no se hubiera incorporado ahí Madrid, se entendió que era preferible que Madrid fuese una sola comunidad autónoma. Al faltarle la entidad regional histórica, fueron las Cortes Generales las que lo autorizaron. Otras comunidades uniprovinciales podríamos pensar si tenían o no tenían entidad regional histórica. No voy a mencionar ninguna aquí en esta grabación. Podría plantearse. Se interpretó que todas las demás lo tenían porque las Cortes Generales no autorizaron otro caso que el caso de Madrid, que fue la Ley Orgánica 6 de 1982. En segundo lugar, territorios no integrados en la organización provincial. Es el caso de Ceuta y Melilla. Esto tardó bastantes años, ya en los años 90, en aprobarse un estatuto de autonomía para Ceuta y otro para Melilla, pero pues así se hizo. Y estos no son estatutos que aprueben las propias ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, sino que lo aprueban las Cortes Generales directamente.
Y en tercer lugar, lo de la sustitución de la iniciativa de las corporaciones locales se produjo en el caso de Segovia, porque no se había alcanzado en Segovia este número de entidades locales para integrarse en Castilla y León. De hecho, Segovia parece como que en su momento pues, dudaba si integrarse en Castilla y León o haberse constituido como comunidad uniprovincial. No se había alcanzado la iniciativa de entidades locales necesarias para esa incorporación y por esa razón fue sustituida también. Bien, estos son los titulares del proceso autonómico. A partir de ahí se iniciaría todo ese proceso que partiría de la Constitución y llegaría hasta el año 1983 si nos quedamos con el momento de lo que sería la aprobación de los estatutos. Aquí hay que distinguir claramente dos vías de acceso a la autonomía. La vía ordinaria es precisamente la del artículo 143 de la Constitución, que ya hemos leído. Y luego la vía grabada. La vía ordinaria, ya sabemos la iniciativa, normalmente serían las diputaciones y 2/3 de los municipios cuya población represente la mayoría del censo, pero se puede sustituir por los órganos colegiados superiores del ente preautonómico. En esta vía ordinaria, los estatutos se van a aprobar de acuerdo con el procedimiento. Aquí no vamos a detenernos ahora en muchos detalles de los procedimientos porque digamos que esto tiene más bien una importancia histórica, aunque es importante saberlo porque si no, no podemos entender nuestra realidad actual ni las posibilidades pues incluso de modificación o de reforma y por qué unos estatutos tienen unas características y otros tienen otras, como vamos a ver en el siguiente apartado. Pero bueno, vía ordinaria, iniciativa, artículo 143, 2. Estatutos, artículo 146. El proyecto de estatuto será elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los diputados y senadores elegidos en ellas y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley. Vía ordinaria. Los diputados y senadores de las provincias que vayan a formar parte de la comunidad autónoma, junto con la asamblea compuesta por los miembros de la Diputación o órgano interinsular de las provincias, se reúnen y elaboran un estatuto. Y, lo más importante, ¿qué competencias podrían asumirse en ese estatuto? Las que están establecidas en el artículo 148 de la Constitución. En la próxima lección vamos a ver eso con más detalle, pero ahora lo dejemos ahí apuntado. Hay un artículo que es el 148 que nos dice qué competencias pueden asumir las comunidades autónomas, pero ese artículo solo valía para las de vía ordinaria. Era el techo máximo de las comunidades de vía ordinaria. Era solo para estas y además solo temporalmente, porque 5 años después se podían reformar los estatutos, como efectivamente se produjo, no 5 años, pero algo más tarde, se podían reformar estos estatutos y superar el techo del artículo 148. Pero en un primer momento lo importante es que la vía ordinaria tenía un techo competencial más bajo. Bien, la vía grabada. La vía grabada está prevista en el artículo 151 de la Constitución. En el artículo 151 de la Constitución se nos dice que no será preciso dejar transcurrir el plazo de 5 años a que se refiere el apartado, es decir, el plazo para ampliar las competencias, sino que se puede ir directamente, lo voy a resumir que creo que va a ser más claro, directamente al techo competencial máximo, que son todas las competencias que no están reservadas al Estado en el artículo 149. ¿Cuándo se puede hacer eso? Cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada dentro del plazo del 143.2, además de por las diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes, por las 3/4 partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas, que representen al menos la mayoría del censo electoral de cada una de ellas, y dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia en los términos que establezca una ley orgánica. Apartado segundo. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el procedimiento para elaboración del estatuto será el siguiente. Bien, esto ya no lo voy a leer con tanto detalle porque este procedimiento cuenta con 5 apartados. Lo que tenemos es una vía, en principio, mucho más compleja. Se van a exigir unas mayorías más elevadas de los municipios para la iniciativa. Se va a exigir un referéndum para la iniciativa, único caso posible. En la vía ordinaria no se exige un referéndum para la iniciativa. Y luego se va a exigir un estatuto que va a tener un procedimiento a su vez más complicado. El gobierno convocará a todos los diputados y senadores elegidos en las circunscripciones comprendidas en el ámbito territorial para que se constituyan en asamblea, se aprueba el proyecto de estatuto por la asamblea, se remite a la Comisión Constitucional del Congreso, la Comisión Constitucional del Congreso lo examina con el concurso de asistencia de una delegación de la asamblea proponente. Si se alcanzara dicho acuerdo, el texto será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyecto
Si el proyecto de estatuto es aprobado en cada provincia por la mayoría de los votos válidamente emitidos, será elevado a las Cortes Generales. De no alcanzarse el acuerdo al que se refiere el apartado segundo, el proyecto de estatuto será tramitado como proyecto de ley ante las Cortes Generales. El texto aprobado por esta será sometido al referéndum del cuerpo electoral de las provincias en el ámbito territorial del proyectado estatuto. En los casos de los párrafos cuarto y quinto, la no aprobación del proyecto de estatuto por una o varias provincias no impedirá la constitución entre las restantes de la comunidad autónoma proyectada. Bien, un procedimiento, como vemos, mucho más complejo, que lleva hasta 2 referéndums, como vemos. Uno para la iniciativa y uno segundo para la aprobación del propio estatuto. ¿Por qué? No se quería que muchas comunidades autónomas siguieran esta vía. De hecho, esta vía estaba pensada solo para aquellas comunidades más históricas que eran Cataluña, el País Vasco y Galicia, que durante la Segunda República ya habían tenido estatuto de autonomía. No en vano, la disposición transitoria segunda, para estas, la vía grabada la simplificaba enormemente. Los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de estatuto de autonomía y cuenten al tiempo de promulgarse esta Constitución con regímenes provisionales de autonomía, podrán proceder inmediatamente en la forma que se prevé el artículo 2, apartado del artículo 148, cuando se le acuerden por mayoría absoluta, sus órganos preautonómicos colegiados superiores, comunicándolo al gobierno. El proyecto de estatuto será elaborado de acuerdo con lo establecido en el artículo 151.2, la convocatoria del órgano colegiado preautonómico. Es decir, los que habían plebiscitado en el pasado un estatuto de autonomía, que eran única y exclusivamente País Vasco, Cataluña y Galicia, todo ese procedimiento tan complejo de iniciativa se sustituía por la del ente preautonómico. Y el propio ente preautonómico convocaba la asamblea para la elaboración del proyecto de estatuto, ¿no? Será de acuerdo con el 151.2, que es el procedimiento que hemos leído. Se convoca a los diputados y senadores elegidos en las circunscripciones, pero es el propio ente preautonómico el que va a hacer toda esta convocatoria y el que va a sustituir esa iniciativa más compleja. La diferencia entre la vía ordinaria y la grabada es que la vía grabada desde el primer momento permitía la asunción del máximo nivel de competencias. Bien, como digo, esta vía en realidad estaba pensada para Cataluña, País Vasco y Galicia, pero quedaba abierta para todas las demás si seguían la vía más complicada que deriva directamente del artículo 151 sin acudir a la disposición transitoria segunda, porque la disposición transitoria segunda, que era la que sustituye toda esa iniciativa compleja, incluido el referéndum para la iniciativa, es decir, no hay referéndum para la iniciativa, sino que el ente preautonómico asume esa iniciativa, solo se podía aplicar en esos casos. Pero resultó que otra comunidad autónoma quiso también utilizar esta vía agravada. Ese fue el caso de Andalucía. Andalucía siguió el procedimiento agravado siguiendo todos los requisitos del artículo 151. Se presentó un problema en la iniciativa del referéndum, en el referéndum para aprobar la iniciativa autonómica en la provincia de Almería. El problema es que en Almería no se obtuvo la mayoría absoluta de los electores, que deriva de una manera bastante clara, parece, del artículo 151.1 de la Constitución. Esto se resolvió modificando la ley orgánica de las distintas modalidades de referéndum, que es la ley orgánica 12.980, entendiendo que también se podría ratificar la iniciativa o entenderse ratificada si en las restantes provincias se ha obtenido mayoría absoluta del censo de electores en el conjunto del ámbito territorial que pretende acceder a la autonomía. Es decir, si en todo el conjunto se ha llevado a cabo mayoría absoluta y en una provincia se ha obtenido mayoría, pero no mayoría absoluta, en el caso de Almería, entonces se entiende también ratificada la iniciativa en todo el territorio. Luego esto se completó con otra ley orgánica, que tampoco estaba muy claro que en las leyes orgánicas del 144 estuvieran para esto, de sustitución de la iniciativa autonómica de Almería. Pues esto fue decir, bueno, en Almería no se ha obtenido mayoría absoluta, pero modificando la ley orgánica de las distintas modalidades de referéndum, se puede entender que el proceso puede seguir adelante, dado que, si se obtiene mayoría absoluta en toda la comunidad autónoma y mayoría en todas las provincias, ¿no? En este caso mayoría absoluta en todas las provincias, pero en Almería mayoría no absoluta, sustituyendo la iniciativa
de Almería. Y eso es lo que se hizo, integrar a Almería en este proceso para que no lo perdiera y para salvar el propio proceso de autonomía de Andalucía. Bien, así que ya tenemos 4 comunidades autónomas, Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía, que accedieron desde el primer momento al máximo nivel competencial por la vía agravada. Tenemos unos casos especiales. Casos especiales son aquellos que también obtuvieron desde el primer momento el máximo nivel competencial, pero sin utilizar la vía agravada. Este es el caso de Navarra. ¿Por qué? Porque la Constitución, que lo hemos mencionado ya varias veces, pero lo vamos a leer, porque esta disposición, mejor dicho, adicional, es de grandísima trascendencia, tiene muchas consecuencias, ¿no? Es la disposición adicional primera de la Constitución, que dice: la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo en su caso en el marco de la Constitución y de los estatutos de autonomía. Bien, pues esto tiene muchas consecuencias, lo veremos en el tema de financiación de las comunidades autónomas, pero una de las consecuencias es que se produjo para el caso de Navarra, y es que Navarra lo que se entendía es que tenía sus fueros vigentes y que en realidad lo que hacía el Estatuto de Navarra era actualizar y mejorar los fueros. De hecho, el Estatuto de Navarra no se llama Estatuto de Navarra, sino que se llama Ley Orgánica de Reintegración y Mejoramiento del Régimen Foral de Navarra, a veces por las siglas LORAFNA, Ley Orgánica de Reintegración y Mejoramiento del Régimen Foral de Navarra. De tal manera que Navarra, entendiendo que como la Constitución ampara los derechos de los territorios forales, podía ir directamente a un mayor nivel competencial que otras comunidades autónomas, siguiendo su vía ordinaria y aprobando una norma que es una ley orgánica, como todo Estatuto de Autonomía, que siguió los procedimientos de todo Estatuto de Autonomía, pero que no se llama Estatuto de Autonomía, sino en realidad por reintegración y mejoramiento de los fueros de Navarra, permitiendo ese mayor nivel competencial. Y luego también tenemos 2 casos que desde el primer momento alcanzaron el máximo nivel competencial, como son la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Canarias, pero no fue por la vía agravada, sino que siguiendo la vía ordinaria, sin embargo, se aprobó el mismo día que el Estatuto una ley orgánica de transferencia de competencias.